Entonces, en honor al tiempo, voy a presentarles este breve caso clínico. Voy a estar los pecados para que puedan comentar. Yo los voy a dejar de ver ahora, pero porque está en pantalla completa, para que puedan estar atentos al caso para revisar algunas cosas importantes. Entonces, este es un caso clínico de hace algunos años. Un hombre de 39 años con un antecedente de trauma ocular en el ojo derecho, acá. En el 2013 desarrolló una catarata traumática y se operó de cirugía de catarata en marzo 2014. Evolucionó con visiones regulares y con alzas de la presión, llegando incluso a tensiones de 47, usando tratamiento con 3 fármacos. Y el ojo izquierdo, ustedes lo ven ahí. Y este es el ojo derecho. Es una foto con, para los becados nuevos, ¿cierto? Se ocupa esta retroiluminación, se pone el haz de luz coaxial a como uno está mirando, para que de esa forma exista un buen reflejo en el fondo de ojo y se genera este reflejo rojo, el rojo pupilar, y nos permite hacer contraste y ver esto. En el ojo derecho, y se ve esto. Si es que uno descentra un poquito el haz de luz, ¿cierto? Se ve esto que están acá. Si uno mira con más detalle, puede ver algunas cosas que le llaman la atención. No sé si todos ven bien la imagen, pero hacia temporal se ve la unión de la óptica, ¿cierto? Con la áptica en relación al iris. Y si ustedes le hacen más zoom, se ve esto que está ahí. Les llama la atención algunas cosas, me imagino. Hay algo de dispersión de pigmento, la posición del lente. eh, Hasta ahí. Bueno, seguimos con la gonioscopía. Se fija en el ojo derecho, como hay mayor cantidad de pigmentos, mucho más si es que uno lo compara con un ojo eh, sin problemas como era el ojo izquierdo. Hay un gran contraste entre ambos. Y ¿Esa óptica estaba en el saco? ahí vamos, ahí vamos. Ahí Ah, ya. está la paquimetría, paquimetrías delgadas. Se fija en el nervio óptico, cómo es diferente en ambos ojos. Y este es el campo visual de este paciente. Habían pasado más o menos 3 años de evolución hasta que lo vimos nosotros. Entonces ustedes ven que hay un gran deterioro del campo visual. Entonces hasta aquí. Le pedimos además exámenes, ¿cierto? A los residentes, ¿a alguien le gustaría algo específico, algo que les llamara la atención, o qué examen pedirían, o cuál es su sospecha clínica? No sé quién está por ahí conectado. Glaucoma por dispersión pigmentaria. ¿Y la causa? Probablemente un lente que no está en el saco, la áptica probablemente no está en el saco y eso está generando algún tipo de toque entre la áptica y el iris. Ujú, sí. ¿Se fijaron qué tipo de lente era? Era un lente Uno en tres, multifocal. Ujú, en 3 piezas. ujú. No, no, no era 3 piezas. Era un No, monofocal, o sea, era multifocal monopieza. Monopieza, ¿cierto? que no ¿Cierto? Y ahí se está ve el enlace. diseñado para estar en el surco. Claro. Entonces, tenemos un lente monopieza, como bien dijo Francisco, ¿cierto? Y estos lentes están diseñados para estar en el saco, ¿cierto? En el saco capsular. No están diseñados para estar en el surco. ¿Cuál es la diferencia, hasta Francisco, ahí entre ambos lentes en cuanto a la forma que tienen? Entre un monopieza y un 3 piezas. ¿Por qué uno tiene una forma y el otro tiene otra forma? Eh, el- Tengo entendido que el tres piezas tiene también una inclinación distinta Ujú, eh, si lo comparamos con el monopieza. ujú. Eh, Sí, correcto. Sí, tiene una angulación diferente, ¿cierto? sí, Exacto. ¿De cuántos grados es más o menos? no lo recuerdo. ¿No? No. Claro. Ahí después lo revisa. Pero hay distinta angulación. Pero tiene una angulación.
dependiendo del tipo de lente, y lo va a averiguar después Francisco, que va entre 5 a 15 grados, ¿cierto? Y esa angulación que permite que no exista este roce, ¿cierto? Este toque que mencionaste tú muy bien. Y entonces, ¿qué examen le pedirías? ¿O qué Eh, examen? Ya vimos el campo visual, ¿cierto? ¿Pero algún otro? pues, unos CT de glaucoma se le Ujú, podría pedir. ujú, Eh, También se le podría pedir una ecografía como una UM para objetivar que esa áptica esté efectivamente rozando el iris. ujú. Eh, y bueno, la colonoscopia ya se vio. Yo creo que esos dos exámenes. Ujú. Sí, perfecto. No tengo acá los CT de glaucoma, pero está muy bien como para, digamos, tenemos la paquimetría, tenemos la tensión, nos faltaría complementar el estudio con unos CT de glaucoma, sería útil, y obviamente una VM, ¿cierto? Eh, que es esta ecografía que nos va a permitir bien el segmento anterior, eh, y que acá la tenemos. Y entonces, en la imagen, hay dos imágenes a la derecha. En la imagen superior es la imagen del ojo en cuestión, que es el ojo derecho. Eh, y ahí vemos que nos muestra en el informe que hay un lente de cámara posterior, ¿cierto? O sea, un lente monopieza que está usado en la cara posterior del iris, y las ápticas horizontales están localizadas en el surco temporal y anasal. Y hay algunos restos corticales y perlas de Elching detrás del lente. Entonces, eso sería más o menos la discusión del caso, ¿cierto? Entonces, como en resumen, ¿cuál sería como el primer concepto, Francisco, respecto a lentes y posición de los lentes? Un lente monopieza no puede ir al surco. Exacto. Y eso es fundamental. Yo creo que si nos quedamos, si los residentes logran tener ese concepto, estamos bien. Muchas veces ocurre que la cirugía se complica y por la rapidez y por tener algún resultado visual pronto se ponen lentes que finalmente a largo plazo terminan ocasionando esto. Usted con un paciente con una excavación aumentada, un daño importantísimo al campo visual, eh, producto de que se manejó la complicación de una manera no adecuada. Y entonces, en resumen, lo que tenemos acá, que fue una cirugía de catarata, de una catarata traumática, se complicó, ¿cierto? Porque se complicó con esta ruptura de cápsula posterior. Tenemos lente monopieza, una pieza, ¿cierto? Multifocal, que está en el surco, que está descentrado. Y tenemos un glaucoma pigmentario secundario, que está bastante avanzado. Entonces, ese es nuestro caso clínico. Eh, y entonces, esta es más o menos la imagen, ¿cierto? De este lente. Algunos elementos útiles para poder ir a mover, cortar este lente son estos, que tenemos una caja de explante de lente bastante buena. Creo que tenemos que cambiar la tijera que nos está cortando también, pero lo hemos utilizado en múltiples oportunidades y funciona bastante bien. Es diferente a los instrumentos normales porque son, digamos, microinstrumentos que no deforman la incisión, se fijan hacia superior. Es bastante delgado y permiten trabajar con mayor estabilidad en la cámara anterior. Y entonces, como muy bien decía Francisco, lo importante acá es que los lentes de monopieza, sobre todo estos que tienen esta forma, todos los que, que no tienen esta angulación adecuada, eh, presentan una contraindicación para que estén fuera del saco. O sea, nunca se debería implantar un lente monopieza fuera del saco, incluso aunque tuviera una óptica fuera del saco, porque basta con eso para generar este problema. De dispersión de pigmento, malposición, uveitis crónica, pueden haber incluso ifema, se escribe antiguamente, pero en fin, una serie de complicaciones producto de que estamos haciendo algo que no tiene la indicación correcta. Hay muchas otras alternativas, vamos a ver más adelante, en caso de complicaciones que uno debe ir a evaluar, sobre todo si es que existe soporte o no de la cápsula anterior, porque eso nos da soporte para implantar ciertos lentes. Y si no hay nada de soporte capsular, bueno, hay otras técnicas para fijar lentes, sea en el iris o en la esclera, y en la esclera pueden ser tanto suturados como fijados con diversas técnicas. Yo sé que está Jorge por ahí, que tiene harta experiencia también en esto, así que bueno, luego lo vamos a discutir para enriquecer la conversación. Entonces los lentes no pueden estar, ¿cierto?, en ninguna de sus formas, sea multifocal, monofocal o lo que sea, pero estos monopiezas al surco. Hay varias técnicas que uno podría utilizar para ir a reemplazar estos lentes. Acá ven estos lentes rígidos, que por ahí me ha tocado verlo un par de veces, mal posicionados, que son más antiguos, son súper duros, no se pueden cortar, y son estos monopiezas con estas asas bien delgaditas, que son de PMMA.
Hace poco me tocó ver un caso de estos, también con un glaucoma avanzado terminal, que tenía una áptica en el surco y la otra áptica estaba muy abajo, lleno de perlas y de restos corticales, donde yo pensaba que había una RCP, pero en realidad quedaba aún como un tercio de catarata. Entonces finalmente hubo que explantar el lente y hacer casi que un afago con el vitrector anterior, porque estaba la áptica profundamente hacia abajo en la RCP. Eh, pero bueno, hay una serie de complicaciones que uno puede obtener. Alguna vez también he visto lentes de cámara, lentes de surco, que son los lentes, digamos, de tres piezas, por decirlo así, eh, en cámara anterior, o sea, como flotando en la cámara anterior. O sea, a veces un poco desastrosas que uno ve, y terminan provocando además daño corneal por el toque endotelial. Y entonces, acá tenemos una especie de resumen, sobre todo para los residentes. Si tenemos un lente mal posicionado, pueden ser de diversos tipos, eso es lo primero. Pueden ser de cámara anterior, ¿cierto? Y ahí tenemos los lentes que son post-faco o los fáquicos, ¿cierto? Dentro de los fáquicos, bueno, están los de fijación iridiana, que serían Artisan, Artiflex, y los de no son fijación angular, pero bueno, son de soporte angular. Ahí están los lentes que podrían ser, digamos, los antiguos cachet, que se ponían, digamos, como con soporte angular. Postfaco tenemos de cámara anterior, claro, como sería, digamos, algún lente en el cual no tenemos ningún tipo de soporte en la cápsula. Y tenemos los de cámara posterior, que son los que usamos normalmente, eh, y los fáquicos, ¿cierto? Eh, entonces, eh, obviamente con el aumento en la técnica, en lo pulcro que es la cirugía de catarata y con el entrenamiento, obviamente esto va disminuyendo con el tiempo, pero sin embargo siempre existe este riesgo y todos hemos tenido complicaciones alguna vez. eh, y entonces, si bien ha disminuido la incidencia de recambio o reposicionamiento de lentes, porque la técnica ha mejorado muchísimo. Y entonces lo que uno tiene que evaluar cuando se enfrenta a estos casos es si este lente mal posicionado o relevante, le decimos nosotros subluxado. Eh, Hablamos de luxado cuando ya ha perdido toda posición de donde debería estar, y esos son cuando ya van a cámara vitrea. Puede ser temprano, si uno lo clasifica así, menor a 3 meses, tardío, mayor a 3 meses, y bueno, verse que está en el saco, fuera del saco, o a veces mitad y mitad, depende. Y los factores que van a predisponer a este saco mal posicionado son varios, pero sobre todo pacientes con pseudoexfoliación, pacientes que tienen cápsulas, digamos, insuficientes, tienen dehiscencia sonular, inestabilidad sonular, complicaciones en la cirugía, que puede haber tracción del saco o alguna complicación. Y esto, ojo con estos pacientes porque como tienen mucha debilidad sonular, comienzan a contraer la cápsula, entonces también se generan cápsulofimosis, a veces bien, bien intensa, que empiezan a contraer la cápsula anterior y de esa manera empiezan a traccionar el lente y el lente puede, digamos, también mover su posición. Por eso algunos preconizan, digamos, por ejemplo, pacientes con pseudoesfoliación, ocupar anillos endocapsulares de rutina, por ejemplo, o en altos miopes también. Es un poco da discusión, yo no lo hago, pero a veces uno escucha doctores que lo hacen de rutina y, digamos, eso se ha visto que mejora el centrado del lente, pero no va a influir en nada en que este lente a lo largo del tiempo, si es que hay debilidad sonular, se va a manifestar de la misma manera. Al contrario de los anillos que van fijados, porque esos anillos sí, digamos, dan una estabilidad permanente. Y entonces, cuando tenemos un lente que está en cámara anterior, que estaba mal posicionado, post cirugía de catarata, eh, bueno, este lente lo que hay que hacer es, si es recambiarlo, digamos, a cámara posterior, digamos, si son lentes que están mal posicionados. Las causas más frecuentes que, claro, la descompensación endotelial, hay una iritis persistente, ojo con eso, o sea, inflamación, son pacientes que se presentan con ojos rojos a repetición, uno los trata, difícil tratamiento, presentan mala visión porque esta misma iritis provoca edemas maculares secundarios, entonces el paciente se queja además de mala visión, puede provocar además glaucoma, como ya lo vimos, y este síndrome típico del UGH. Siempre hay que intentar, y este es otro concepto importante, el segundo concepto importante de la presentación, es que si el lente es un lente que uno puede dar las características del lente, ir a reposicionar, se debe reposicionar. O sea,
Es decir, tratar de salvar el lente que está, si es que es útil para lo que nosotros queremos hacer, antes de ir a pensar en recambiarlo completamente. O sea, tratar de ser un poco menos agresivo. A veces uno ve videos y cosas de doctores que de repente hay un lente que es de 3 piezas y no hay mucho soporte capsular. Uno dice, bueno, este lente lo podría ir a fijar a esclera o a iris incluso si uno quisiera. Y finalmente sacan todo, barren con todo, con recto capsular, lente e implantan un lente de afaquia, por ejemplo. O sea, es una posibilidad, digamos, pero si el lente está, uno lo puede rescatar, hay que ir a rescatarlo. Mucho menos traumático, mucho menos, digamos, violento para el ojo, y eso es lo que uno tiene que ir siempre de menos a más. Y las causas más frecuentes de líos de cámara posterior son estos que vimos, subluxados, descentrados, y como el caso que nosotros vimos que tienen ápticas fuera del saco. Otras cosas son que el poder del lente esté incorrecto, o sea, que hay un error de cálculo o error de cirujano en la indicación, o pacientes insatisfechos por el tipo de lente que se está utilizando, o sea, pacientes que, eh, lo más, que tengan un lente multifocal y que por su personalidad o de alguna manera no lo toleren, o al revés, que tengan un lente EDOF y no cumple su expectativa en visión cercana, en fin. Alguna indicación que el paciente se esté muy insatisfecho con eso podría ser digamos, una razón para ir a recambiar el lente. No, esto no es frecuente. Entonces, reposicionar antes de recambiar si es que es posible. Siempre intentarlo. ¿Qué síntomas va a dar esto? Bueno, varios, porque el lente está, digamos, descentrado, es decir, hay una distorsión visual, y esto puede ocasionar visión borrosa, baja en la huesa visual, incluso diplopia, glare, encandilamiento, o sea, en un paciente que realmente ve muy mal. Y si ha sido operado del otro ojo anteriormente, peor porque compara y ve mucho mejor por su otro ojo que probablemente esté bien operado. Ojo con la dispersión pigmentaria, los lentes no están diseñados para este angulamiento, lo que están diseñados para el saco. Producen esta hipertensión ocular con bastante frecuencia, da esta obstrucción del triángulo por el pigmento. Eh, Acá ustedes ven un lente, por ejemplo, que está al surco, ven que está, digamos, algo desplazado, ¿cierto? Se ve una atrofia de iris arriba, probablemente una cirugía complicada, mucho pigmento en cámara anterior, entonces hay que ir viendo bien cómo están posicionados estos lentes. Algo que siempre le digo a los residentes cuando nos ha tocado resolver alguna complicación es que tratar siempre, aunque haya una ruptura de cápsula posterior, de mantener la integridad de la cápsula, de la rexis, digamos, de la cápsula anterior, porque siempre nos va a dar un soporte, sea para poner un lente secundario como este, y siempre aproveché algo que yo siempre les sugiero hacer, es capturar la óptica en la rexia anterior, siempre y cuando la rexia anterior esté bien conservada, bien centrada, porque eso nos permite tener una estabilidad enorme, enorme del lente, y una posición efectiva del lente mucho en el saco, o sea, uno no debería cambiar ni siquiera el poder del lente, y una estabilidad tremenda, no se genera este desplazamiento del lente, porque le da la estabilidad a la rexia anterior. Así que si hay una rexia anterior, digamos, sería el tercer concepto, una rexia anterior adecuada, utilizarla y tratar de capturar la óptica es una muy buena técnica, me parece a mí, para asegurar la estabilidad de esta cirugía. Y los pacientes reflectivamente además quedan muy bien. Entonces, esto es una especie de algoritmo bastante, digamos, básico, pero simple para poder ir a tratar este tipo de pacientes. Entonces, primero, si tenemos un lente mal posicionado, lo primero que hicimos nosotros, como lo dijo Francisco, es ver si este lente era de una pieza o de 3 piezas. Digamos, si es de una pieza o de 3 piezas, hay que diferenciar en qué parte está. Los lentes de 3 piezas tienen la facilidad de que uno puede ir a implantarlos en el surco si es que hay algo de soporte capsular o no. Si hay soporte, lo que les decía, al surco y ojalá aprovechar este soporte y capturarlo. Y si no hay soporte, bueno, ese mismo lente de 3 piezas nos permite estas ápticas ir a fijarlas o suturarlas a esclera o a iris. Si hay lentes de 3 piezas que están en el saco, que a veces uno ve en pacientes que, por ejemplo, el médico le era una pseudofoliación y de forma preventiva dijo, bueno, prefiero poner un lente de 3 piezas por el riesgo alto que tenga este paciente, por ejemplo, a que presente subluxación. Entonces a veces se desplaza completamente este lente de 3 piezas con el saco y entonces lo que uno hace ahí es, digamos, hacer unos lazos con sutura para ir a fijar todo el complejo lío-saco y reposicionarlo. Y esto se mueve como un todo, digamos, porque está todo fibrosado. Las ápticas nos permite, digamos, ir a fijar mejor. Eh, lo mismo se puede hacer en general con legos que están al saco, incluso monopiezas.
uno puede trasladarlo completamente como un todo. Y bueno, y ahí el gran tema, si hay un lente de una pieza y está el surco, ¿qué hacer? Si se puede reposicionar hacia una más posterior o recambiarlo y llevarlo al surco. Ahí es algo que es más difícil a veces dependiendo caso a caso. Y es el gran tema. O sea, el gran tema acá es lentes de una pieza que están al surco, porque esos no están diseñados para esta posición y hay que ver qué vamos a hacer, si salvar lo que está o recambiarlo. Y esa es una discusión caso a caso que se debe dar entre el cirujano de catarata y el paciente. Y entonces uno debería pensar en reposicionar este lente monopieza al surco, si solo si tenemos un lente que tiene un poder adecuado, si el material es adecuado para esa zona, y si tenemos un saco, una zona indemne que podamos llevar ese lente hacia esa zona. Si es que no es así, si es que el lente de una pieza está al surco y no podemos llevarlo hacia la zona donde debería estar, que es en el saco capsular o cercano a esa zona, entonces hay que pensar en recambiar este lente. Hay algunas técnicas nuevas en que se utilizan suturas transfixiantes a lentes monopieza y eso se puede fijar de alguna manera al iris, eh, contrario a lo que uno pensaba anteriormente. Eh, y bueno, si tenemos un lente premium mal posicionado, ahí pueden ser lentes premium del tipo tórico o multifocales. Si son tóricos y está el saco, está mal posicionado, bueno, se puede rotar, reposicionar dentro del saco, si es que, digamos, se pasa una discodisección o dependiendo del tiempo de evolución, recalcular el nuevo eje que debería tener este lente. Y si este lente está en surco, va a depender si tenemos un saco indemne o un saco dañado. Si el saco está indemne, bueno, se deberá rotar, reposicionar y llevar si está en el surco, llevarlo al saco. Y si el saco está dañado y este lente tórico está al surco, bueno, si es un lente de 3 piezas y hay soporte, se puede reposicionar. Eh, no hay que olvidar que existen versiones, digamos, de lentes diseñados para piggyback, ¿cierto? Como Surcoflex o los lentes add-on, los First IQ, que tienen toricidad y que pueden ser utilizados al surco en caso de lentes que ya estén al saco o con sorpresa refractiva o complicaciones previas. Y en el caso de los lentes multifocales, reposicionar de nuevo lo mismo, si hay sacos, si hay zónulas, si es que se puede. Estoy hablando de lentes que tengan de una pieza. Y si es multifocal de 3 piezas, bueno, ahí uno lo puede ir a fijar, lo puede dejar al surco, se puede, digamos, fijar a esclera o ocupar estos lentes que se llaman de tipo piggyback, que puede ser un surcoflex, que hay tóricos, tóricos multifocales, hay de todas las versiones. Entonces, recordar las complicaciones, glaucoma, hipertensión ocular, dispersión pigmentaria que lleva a glaucoma y edema macular, y obviamente que puede haber desprendimiento de retina si es que es una cirugía compleja, así que ese riesgo siempre va a estar. Así que siempre estas cirugías, tener un amigo de retina cerca. Respecto a los lentes premium, recordar siempre que requieren centrado y posicionamiento perfecto. Acá es muy importante recordar que existe aún lo que va quedando del lente Ristor de 3 piezas, que es un lente eh, que otorga multifocalidad, pero que ya está descontinuado. O sea, no se va a producir de ninguna manera más y el stock que está en la clínica es lo que quedó. Así que no es algo que vamos a tener de backup para este tipo de complicaciones. Así que vamos a tener que ir, probablemente a lo largo de los años, ir expandiendo nuestra, digamos, fijación de lentes, porque no vamos a tener un lente 3 piezas multifocal que nos pueda, digamos, salvar en esos casos. Eh, los lentes históricos se pueden rotar, va a depender de la configuración del lente, los lentes de plato o con eh, C-loop o el lente que tengamos, va a ser algunos más fáciles o algunos más difíciles de rotar. Y el lente multifocal, y ahí está la gran duda, si está desplazado, recambiarlo o no. Siempre lo que decíamos, intentar salvar el lente que tenemos, entonces uno podría, digamos, volver a tratar de fijarlo. Eh, Hay que recordar que las ápticas de los lentes de Alcon para la fijación, digamos, en esclera con técnica Yamane, por ejemplo, es más compleja porque tiene mucha angulación al término del asa versus los lentes de Johnson Johnson, que son los Sensar, o el más indicado que sería el CT Lucia de Zeiss, que tiene una angulación mucho menor en la parte final de la áptica
y que además tiene una mejor, digamos, menos memoria en la áptica para poder, digamos, introducirlo en esta agujita si es que uno piensa en alguna técnica de fijación escleral. Y no olvidar que siempre están, digamos, los soportes de piggyback, como Surcoflex o el add-on, para introducirlo al surco, si es que se puede, para otorgar trifocalidad, por ejemplo, en pacientes que tengan lentes monofocales previos. Eso era la presentación. Ahí está. Gonzalo. Muchas gracias, Andrés. Eso mismo. Oye, Mm. súper bien. Bueno, como todas tus presentaciones en general, y este como caso clínico interesante. Primero, me habría gustado al principio, cuando te escuchaba, esta hipertensión. Claro, no, hasta avanzado el caso era que el tipo llevaba 3 años en esa condición. Claro, porque inicialmente uno, para saber este tipo de complicaciones, si son hipertensiones precoces después de la cirugía o tardías, y muchas veces, a veces coexisten estos casos que a uno lo llevan a confusión, en donde efectivamente tienes una mal posición del lente, pero no necesariamente es la causa. Entonces, porque otras veces efectivamente puede haber todo esto y no generar la complicación que estamos viendo en este momento. Sin embargo, tú tienes un paciente, por ejemplo, que en la anamnesis tú ves, siendo todavía, como era el caso, una catarata traumática, que el paciente estuvo 3 años poniéndose corticoides. Como Claro. por ejemplo, ¿qué me ha pasado? O gente, qué sé yo, que son alérgicos, que se ponen, a pesar de que se ponen corticoides de baja penetración, pero que generan glaucomas, y algunos que me ha tocado ver terminales. Entonces, es tremendo, pero no hay que descartar a veces causas sencillas de verificar. Y hay veces que estos síndromes UGH no necesariamente hay que matar a una hormiga con la bomba atómica, es decir, tratar de generar todo este caso, como tú dices, ir de menos a más. A veces basta un tratamiento simple que se hace una vez y termina siendo debut y despedida, y este paciente no vuelve a tener recidivas en su inflamación y en su hipertensión posterior. Entonces, también eso hay que darse el tiempo de tratar de ir viendo efectivamente todas las causas de posible hipertensión, y finalmente, cuando uno descubra ver realmente si es la causa verdadera, la causa última, o solo coexiste con otras. Sí, Eso. claro. O sea, es un elemento más, obviamente el más decidor en este caso, pero claro, muchas veces el principal motivo de consulta tiene que ver con la parte también visual, además de las complicaciones inherentes del mal posicionamiento del lente, digamos. Así que, claro, siempre ir tratando de hacer el análisis como respectivo para ir, digamos, encontrando la agente causal y no ir de saltar todos los pasos intermedios y llegar directamente a la causa, digamos, más mórbida para el paciente. Así que eso. Macarena, Oye, disculpa. Hola Andrés, Sí. buenos días. Sí, gracias por el caso. A nosotros nos tocaba ver hartos de estos también en el hospital y solo quería aclarar un concepto para los becados porque es importante. Francisco dijo que dentro de los estudios que uno podía pedirle a este paciente está el OCT de glaucoma. Ujú. ¿Qué piensa, por ejemplo, la Victoria o la Natia que está pasando por glaucoma de pedirle un OCT de glaucoma a este paciente? ¿Natia está ahí? Hola, Sí. la Victoria. Victoria. Bueno, yo creo que el OCT de glaucoma saldría necesariamente alterado porque tenía ya una excavación bastante importante, entonces probablemente ya estaría con efecto piso. Eso, súper importante. Para reforzarles nomás, Francisco, que los pacientes que tienen glaucoma avanzado no tiene, o excavaciones, yo te diría mayor a 0,8, no tiene mucho sentido pedir el OCT porque te va a salir alterado sí o sí porque ya se alcanzó el piso de daño y tampoco vas a ver, entonces, y se va a salir todo rojo y tampoco vas a poder ver progresión. Así que en esos casos, mejor guiarse solo por el campo visual. oye, hola, ¿se puede comentar algo? Claro, por supuesto. Acá Mauricio Parroquia, hola. Oye, muy bueno la presentación, pero a mí me toca ver en el hospital bastantes traumas. A veces cuando el trauma es mínimo o no tan mínimo y puede haber un trauma antiguo,
Hay un glaucoma que no necesariamente en este caso, como dijo Gonzalo también, puede tener multicausalidad. O sea, está bien, el lente tenía una pata mal posicionada, pero tal vez, yo no sé, las presiones oculares antes y después del procedimiento, si lo siguieron, porque si tiene un glaucoma por alteración del trabéculo, que haya tenido que ver con el trauma ocular, también es un tema que hay que seguir controlando. No sé qué te parece a ti. Me parece un paciente abandonado, ¿no? Es decir, una catarata traumática que después de 3 años esté así, claramente no hizo controles. Claro. Yo he visto pacientes con trauma que muchas veces, ponte tú, los operan de catarata y después no tienen mucho control y uno los ve y tienen las presiones elevadas, un poco elevadas, y les toman los exámenes y sí, pues tienen mal control de la presión. Ahí, de Sí. una fundoscopía Lupita 90 podéis ver la excavación que tiene, y seguramente asimétrica, es decir, no hay por dónde perderse. Pero habían algunos elementos importantes, como la asimetría era muy marcada con respecto al otro ojo, y lo otro es la conioscopía era totalmente diferente uno del otro. No se veía nada, digamos, eh, que tuviera algún defecto, digamos, permanente anatómico en la zona del trabéculo, que tuviera algún trauma directo. Así que, eh, por eso le mostré también el ojo contralateral, para poder comparar. Eso. Jorge. Sí, yo también para los becados, tal vez en el diagnóstico diferencial inicial de esto, antes de saber que la pata estaba rozando en el iris, es interesante ver todas las posibilidades de pigmentación de ángulo. Ella tenía un trauma previo, por lo tanto, los ojos traumatizados tienen más pigmento en el ángulo. Si uno hubiera hecho una colonoscopia, probablemente lo hubiera detectado en ese momento. La verdad es que todos somos bien flojos para hacer colonoscopia, a menos que haya un motivo especial para hacerlo. El trauma era uno, probablemente, una presión elevada también es otro. Pero si no tiene nada de eso, yo creo que no muchos hacemos gonioscopía, yo tampoco la hago así en los pacientes de rutina. Deberíamos hacerlo para los becados importantes. Es un tema, entonces, como causa de dispersión de pigmento en el ángulo estaba el trauma, podría haber sido un síndrome de dispersión pigmentario previo que hubiera tenido el paciente, si era miope, ¿no es cierto?, o algo así, con o sin hipertensión ocular, también podría ser una causa. Y también no olvidar lo que vimos el otro día del medicamento de las quinolonas vía oral, que producen dispersión pigmentaria, o en forma intracameral, como tengo un caso yo, que produjo dispersión pigmentaria a las 2 semanas después de operar al paciente. Entonces, eso era como el diagnóstico diferencial. Lo otro interesante es que a veces estos ojos, cuando tú pones el reflejo rojo, muestran transiluminación positiva, que parece que este ojo no tenía, a veces cuando es más intenso hay, otras veces no. Y básicamente eso. Y lo último, en cuanto al tratamiento y la solución, yo he escuchado a algunos colegas que a veces en estos casos, por ejemplo, cortan simplemente la áptica del lente, si es que el lente ya está bien sólido, posicionado, que cosa que se ve intraoperatoriamente, y dejan el lente ahí, sobre todo con un multifocal o con un tórico, también podría ser una opción que yo no la he hecho, no recuerdo, pero he escuchado que hay gente que lo hace. Y lo otro, y lo último que recuerdo haber escuchado a Francisco Villarroel, El Salvador, que me contaba de pacientes a los cuales le habían colocado lentes MA60 en el surco, paciente con problema de catarata, y se había colocado invertido el lente y había producido como un bloqueo pupilar. Cosa que tampoco vi, pero me dijo que había pasado en varios casos y no sé si ustedes lo han visto, digamos, esto en relación a la angulación de los lentes. Claro. Yo no lo he visto, pero tiene todo el sentido porque generaría como un elemento, como una antiangulación a favor. O sea, en el fondo sería todo lo contrario a lo que uno busca, pero tendría sentido que provocara ese bloqueo. Yo no lo he visto, particularmente, que quede rotado ese tipo de lente. Ahí a lo mejor podría ser útil hacerles una iridotomía preventiva. Claro, claro que sí. Andrés. María Luz. Sí, hola, Daniel. Bueno, muy bueno el caso nuestro, realmente interesante. Acá habría que decir, además de todo lo que se ha dicho, que ha sido todo muy bien planteado, de que la decisión de poner un lente multifocal en un paciente que ya tenía una ruptura capsular y que tenía una catarata reumática es una decisión muy equivocada, digamos. Porque en el fondo se veía claramente un rasgo de ruptura capsular lo suficientemente grande para que no estuviera tan bien el postoperatorio, digamos. Entonces la rigidez de ir con un programa y decir, acá voy a colocar un multifocal, es una pésima, digamos, consejera en el momento de los tubos.
Acá la indicación está muy inadecuada. Ahora, yo no sé cómo actúa el paciente. Ahora, interesante en este sentido de que uno se podría ver tentado, si el paciente no estuviera tan mal, de hacer una capsulotomía en la zona que está completamente comprometida con perlas. Pero acá hay que tener mucho cuidado porque justamente el soporte que ofrece este resto capsular tiene que ser utilizado, digamos, en una nueva operación que permita corregir las condiciones en que está el paciente y dejar la capsulotomía para más adelante. Eso es muy importante como concepto, no tentarse, digamos, a eliminar uno de los buenos factores de posibilidad que tiene el paciente de mantener un lente dentro de la zona. Eso me parece importante. Sí, gracias, Doc. Yo creo que eso es de hecho, yo diría de las cosas más importantes. En el fondo, lo que quería demostrar este caso, como muy bien dijo usted, es que hay que tener esta flexibilidad, digamos, mental y quirúrgica para poder enfrentar el caso de diversas maneras cuando el plan de vuelo no sea de acuerdo a lo que uno planificó. Y entonces, un poco el concepto que le quería transmitir, sobre todo a los residentes, que por más que esa haya sido la expectativa de los pacientes, no olvidar que, digamos, la seguridad es el número uno. Entonces, uno no puede exponer a estos pacientes de alguna manera a algo que inevitablemente o con altísima probabilidad va a ocasionar alguna comorbilidad, y en este caso es irreversible. O sea, el grado de glaucoma que tenía avanzadísimo no hay forma de recuperarlo. Y lo otro es que también como concepto, es que lo que decía usted, en el fondo, no todas las RCP son iguales. O sea, a veces uno habla de RCP como un gran saco, como que todas fueran iguales. Y en esto, a veces hay casos en que hay RCP muy puntuales, a veces con el faco muy redondeada o un rasgo muy pequeñito, incluso uno puede salvar la cirugía, digamos, haciendo una capsulotomía, digamos, una rexis posterior, y eso otorga el bastante soporte a veces para poner incluso estos lentes premium al saco con una estabilidad enorme. Entonces, acá había un gran rasgo, probablemente en la cirugía esto partió pequeño y se amplió, no lo sé, pero no al tener un RCP no darse por vencido en la batalla y pensar que ya todo el plan se arruinó, sino que tratar siempre de salvar lo que más se pueda, lo que más se pueda. Lo mismo que la rexia anterior, tratar de salvarla lo que más se pueda. A veces que la gente tiene complicaciones, bueno, no hay soporte de cápsula posterior y hacen vitrectomía anterior, y con el vitrector a veces se comen cápsula anterior, todo, o daño al iris, entonces pues cuesta fijar algún lente a faque. Entonces al final uno se va entrampando, va empeorando las cosas, cuando en realidad hay que tratar de salvar al máximo posible y mantener la calma, que en estos casos muchas veces es lo que más cuesta a los cirujanos. Sí, Francisco, ¿quería comentar algo? Sí, Doc, una consulta. En algunas cirugías yo he visto que algunos cirujanos hacen el pulido de la rexis, o sea, de la cápsula anterior en relación a la rexis. Eso, la justificación es como para que en el fondo no se genere para que el saco en el fondo, en caso de ser necesario, se pueda expandir en caso de que se tenga que cambiar el lente y no se generen adherencias en el saco. ¿Eso tiene alguna utilidad real? ¿Usted lo ha visto así como en la práctica habitual ¿Usted lo realiza como una práctica habitual en su cirugía? En general sí, me gusta limpiar harto el saco, digamos hacer un pulido, para que quede bien limpio. Y hay dos consideraciones, no creo que hay una verdad absoluta en la respuesta, pero uno trata que quede lo más limpio posible, porque lo que uno quiere es que tenga una OCP precoz, cuando no hay una opacidad rápida del saco frente a la cirugía que tú estás haciendo, que si tú dejas muchos restos, no limpias nada, o te dejas muchos restos corticales o en la parte posterior, ese paciente rápidamente puede hacer una OCP precozmente, digamos. Entonces, esa es una de las razones. Otro, si uno ese mismo razonamiento uno lo lleva al extremo, hay gente que realmente se obsesiona por limpiar hasta lo último. También se describió esto como el dead bug syndrome, que en el fondo es como un síndrome de saco muerto, en el cual está todo tan limpio el saco, que incluso ha visto que estos pacientes podrían presentar, como no hay esta contracción, entonces podrían presentar subluxación de lente y saco. Hay unos reportes de casos respecto a eso, del dead bug syndrome. Yo no lo he visto, pero hay gente que lo ha asociado a esta extrema limpieza un poco obsesiva. Por otro lado, hay gente que habla de que hay que dejar ciertos restos, digamos restos me refiero a la limpieza, no restos corticales, sino que a la limpieza del saco, para promover esta cicatrización que tú mencionas, sobre todo en lentes que tienen historicidad, en el fondo para que se genere mayor adherencia del saco al lente, de esa forma no tengamos rotación. La verdad es que eso es un poco discutible. Yo en general trato de limpiar, no ser obsesivo, pero limpiar lo que más se pueda para otorgar la mejor calidad visual, digamos, en el postoperatorio del paciente y no tener una OCP precoz.
con respecto a eso, sería interesante destacar de que hace muchos años, cuando no contábamos con lentes, digamos, cercanos al cero, y pacientes altos miopes que tenían 20 dioptrías de miopía, que coincidía prácticamente la indicación del lente con un neutro, Con cero. y yo quería era efectivamente hacer una gran capsuloresis, muy grande, y dejar todos los restos de la parte periférica de cosas que se adhirieran. Y era impresionante ver cómo Claro. la cápsula, claro, estaba totalmente hermética la cápsula, y dejaba, digamos, una cápsula posterior absolutamente limpia, neta, y que no tenía, digamos, proliferación de perlas más adelante, cosa muy importante en los altos miopes, como ustedes saben. Así que no es una técnica tan rara cuando digamos, el cálculo de lente coincide con un neutro, que no era tan infrecuente tampoco, ¿ah? O uno, o algo así. Claro, mira, interesante.